El príncipe de Maquiavelo. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles. En los próximos minutos vamos a hablar de la figura de Nicolás Maquiavelo y su teoría política. Vamos a pensar si el fin justifica los medios o no los justifica. Vamos a pensar si el objetivo del gobernador, si el objetivo del pueblo, en definitiva, es mantener la unidad del Estado o eso no es tan importante como otras cuestiones, como por ejemplo la libertad. ¿Os animáis a pensar con El Príncipe? ¿Os animáis a pensar con Maquiavelo? Pues adelante. El libro más importante de Maquiavelo es El Príncipe. En este libro, la idea fundamental es que hay que conservar el Estado, sean cuales sean los medios. Todos los medios son válidos para conservar el Estado. ¿Por qué? Porque sin Estado no hay nada. Por tanto, lo que hace Maquiavelo es un análisis realista y un análisis empirista basándose en datos, en hechos reales, no en imaginaciones, no en deseos de las gentes, no en lo que se diría hoy como el buenismo. No, la realidad tal y como es. ¿Por qué? Porque hay que mantener el Estado. Y es que Maquiavelo tenía experiencia política. Él sirvió a la República. Él conoció desde dentro cómo son los mecanismos del poder, cómo son las cloacas del poder y conoció a gente de todo tipo, gente cuya sabiduría, cuyo realismo le llevó a mantener el Estado y gente con cuyo idealismo o con cuyas fantasías, según él, pues le llevaron a la perdición del Estado. En cualquier caso, después de 15 años, Maquiavelo fracasó estrepitosamente en política y eso le sumió en cierta tristeza y escribió su obra, no solamente El Príncipe, sino también otras siempre con contenido de filosofía política. Lo importante, según Maquiavelo, repetimos, es mantener el Estado. Para ello, lo fundamental es controlar a los súbditos, controlar a los ciudadanos, controlar a los vasallos, sea lo que sea, controlar a la población. Y para ello, ¿qué es lo que hay que utilizar? Bueno, pues el temor, cuando das miedo a la gente, cuando amansas al pueblo, consigues que sea un buen esclavo, que no den problemas al Estado, que no den problemas a la estabilidad, que exista una paz social obligada y entonces se mantiene dicha cohesión del Estado. Si es preciso, pues se aparenta cierta lealtad al pueblo. Al pueblo es fácil sonreírle. El pueblo, según Maquiavelo, se lo cree todo. Es fácil engatusarle. Y también, si aparentas un poquito, si el príncipe aparenta un poquito de entrega, pues eso, de amabilidad, de hacerles creer que el pueblo es lo más importante para el príncipe o para el gobernante, bueno, pues ese pueblo estará más tranquilo, más amansado. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles tienen que ser las características del buen gobernante? Piénsenlo ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Un gobernante que dice sí a todo el mundo? ¿Que quiere ser amable con todo el mundo? ¿Que otorga todos los deseos que le piden? ¿O prefieren más bien un gobernante que tiene que tomar a veces o que toma a veces medidas moralmente cuestionables? Es decir, ¿quieren un gobernante que sepa hacer la guerra, que sepa matar a miles de personas para salvar a varios millones de la propia nación? ¿O quieren conseguir, por supuesto, quieren tener un dirigente que exija el bien para la sociedad a pesar de que ello implique el mal para otras sociedades que no son la suya? Este es el dilema moral. El mundo está constituido de forma tal que para que un país viva bien, otro tiene que vivir mal y por tanto sus dirigentes tienen que luchar entre sí. ¿O por el contrario ustedes creen que es posible un Estado o un gobierno global o un conjunto de naciones que se relacionen bien entre ellos y que consigan la paz? Desde luego, en la época de Maquiavelo no era así. El príncipe tiene que velar por sus súbditos y los de otros países le dan exactamente igual. Si hay que exterminarlos, se les extermina.
Y es que para Maquiavelo hay una diferencia fundamental entre el ser y el deber ser. Lo que importa es el ser, cómo son las cosas y no cómo deben ser, no imaginar cómo deberían ser. No, lo que importa es la realidad. Otra manera de explicar esto es que la política es una cosa muy distinta de la ética. No tienen nada que ver. El político tiene sus propios principios éticos que en nada coinciden con los principios del pueblo. Hasta aquí los conceptos básicos de la filosofía política de Maquiavelo. A continuación, nos vamos a adentrar en algunos de sus textos más importantes. Lo importante es leer las fuentes. Yo lo que hago ahora es interpretar lo que él escribió, pero es muy importante que ustedes interpreten por sí mismos. Además, luego tienen que pensarlo, tienen que criticarlo. Aunque tenga tanto prestigio este pensador o cualquier otro, no importa. Lo que importa es lo que usted piense, su criterio, poner en duda todo lo que le dicen, no permitir que les den las cosas pensadas, crear una comunidad de investigación en torno a estas ideas tan provocadoras, tan interesantes que nos hacen pensar. Antes de ir a ello, voy a poner un poquito de publicidad para pagar los gastos de todo este trabajo, o al menos intentarlo. Si son amables, le hacen clic y si no, tampoco pasa nada. Adelante. El primer texto que vamos a leer pertenece al capítulo 15 del Príncipe. Dice así: queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto al escribir ahora yo si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. En este fragmento, en esta primera parte, Maquiavelo ya nos está avisando, se va a salir del discurso establecido, va a decir algo políticamente incorrecto, que decimos en esta época. Claro, en aquella época no se utilizaba el término, ni siquiera había conciencia de lo que es políticamente correcto o no lo es. Cuando uno se sale del discurso establecido, se ve expuesto a la crítica más atroz, más mordaz, y es por ello que Maquiavelo nos está avisando. Seguimos. Pero ahora, siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entienda, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa. Mejor la verdad efectiva que la apariencia. Es lo que decíamos antes. La realidad, lo que la cosa es, frente a lo que debería ser o debe ser o la imaginación. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. ¿Cómo puede haber un modelo sobre algo que no existe? O sobre algo fantasioso. No, solamente se pueden establecer modelos políticos sobre la realidad, sobre estados que en efecto han existido, no sobre cuestiones ideales. Se podría hacer, no sé, un estado basándose en las novelas o de la serie de Juego de Tronos o de otras novelas, por ejemplo, de estas de fantasía social, como El Hobbit y demás, o La Guerra de las Galaxias. No, según el Príncipe, según Maquiavelo, hay que centrarse en cómo han sido las cosas, cómo son las cosas, cómo las cosas realmente son. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. El que se deja llevar por la imaginación pierde el estado. El príncipe bondadoso, el príncipe que quiere lo bueno, pero que con buenas intenciones, las buenas intenciones no llevan a buen término el estado. La intención no es lo que cuenta para el gobernante. Lo que importa es la realidad. Mano dura si hace falta mano dura o mano blanda si este es el caso. Pues el hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse, aprenda a no ser bueno
y a practicarlo o no practicarlo de acuerdo con la necesidad. El buen príncipe sabe ser bueno cuando hay que ser bueno, sabe ser malo cuando hay que ser malo. Igual, por extensión, que algunos dirían los padres que saben castigar al hijo cuando ellos lo creen conveniente, aunque las teorías del castigo no las compartamos del todo, o algunos pensarán también los profesores tienen que ser buenos con la clase en algunos momentos y en algunas ocasiones no tienen que ser tan bondadosos. ¿Por qué? Porque si no, se pierde el buen clima de aprendizaje que hay en la clase. Dejando pues a un lado las fantasías, fuera las fantasías, y preocupándonos solo de las cosas reales, digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más elevadas, son juzgados por algunas de estas cualidades que les valen o censura o elogio. Estas son las cualidades. Uno es llamado pródigo, otro es llamado tacaño, uno es considerado dadivoso, otro es rapaz, uno cruel, otro clemente, uno traidor, otro leal, uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno sincero, otro astuto, uno duro, otro débil, uno grave, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo y así sucesivamente. No importa cómo sea el príncipe, aunque él también en esta ocasión está hablando de todos los seres humanos, de los hombres en concreto. No importa. Lo que importa es que sea capaz de mantener estable a su comunidad. Aquí termina el primer fragmento del Príncipe, capítulo 15. A continuación vamos a ver otro que aclare las dudas posibles. Vamos allá. Vamos a adentrarnos en otro fragmento, también tomado del capítulo 15 del Príncipe de Maquiavelo. Recuerdo, por favor, vamos a pensarlo, vamos a leerlo, vamos a escucharlo, pero también vamos a poner en duda, vamos a criticarlo, vamos a reflexionar y a ser posible, si estáis acompañados de alguien viendo esto, parad el vídeo, debatid, cuestionarlo, pensadlo, poned en práctica el pensamiento crítico. Dice así Maquiavelo: sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que, de entre todas las cualidades nombradas, estas a las que me he referido antes, vean ustedes que Maquiavelo utiliza un lenguaje un tanto enrevesado. La idea es mucho más fácil de lo que pudiera parecer para aquellos lectores que no estén acostumbrados a leer textos un poquito densos. Y estas cualidades nombradas, que un príncipe poseyese, las que son consideradas buenas, pero como no es posible poseer todas estas cualidades buenas, no es posible poseerlas todas ni observarlas siempre, es decir, un príncipe no puede ser absolutamente puro todo el rato, todo el tiempo, toda la vida. Ni el príncipe, ni ningún ser humano. Hay momentos de debilidad, hay momentos en el que el contexto cambia y es preciso ser poco generoso, o hay momentos en los que es preciso, pues, la traición. Hay veces en que son incompatibles las virtudes entre sí. Para permanecer leal, por ejemplo, a un amigo, tienes que traicionar a otro y le tienes que contar, por ejemplo, un secreto que no deberías contar. Es decir, la vida humana, la vida virtuosa es ciertamente complicada y una utopía. Porque la naturaleza humana no lo consiente, esto que acabo de explicar. Le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del Estado. Esto es lo importante para Maquiavelo. Lo único que tiene que preocupar al príncipe es la posible pérdida del Estado. Todo lo demás da igual. El príncipe se da su propia moral. El pueblo, las gentes, se les da una moral, en cierta manera, para controlarla, pero el gobernante está por encima de esa moral. La moral del gobernante, si es que la tiene, es aquella que le conduce a mantener el Estado. Y termina el texto diciendo, y si puede aún, de las que no se lo harían perder. Pero si no puede,
no debe preocuparse gran cosa y mucho menos de incurrir en la infamia de vicios sin los cuales difícilmente podrá salvar el Estado. Que no se preocupe, que hay que cometer una tropelía, se comete. El fin justifica los medios, porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que a veces lo que parece virtud es causa de ruina y lo que parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad. Hay gente que está muy bien intencionada, pero solamente trae desgracia y desdicha a la familia, a los amigos o al Estado. No. Y aquello que a veces es un vicio, pues no lo es tanto. Por ejemplo, un vicio es matar gente. Pero claro, dice Maquiavelo, si matar gente implica que salvas a más gente, pues ese vicio, según él, se convertiría en una virtud. Todo esto es lo que se conoce como el maquiavelismo. Esa virtud. El maquiavelismo no significa que sea algo malo, sino que es una persona maquiavélica, es aquella persona calculadora que cree que el fin justifica los medios y que todo se hace en virtud de una recompensa supuestamente mejor. Obviamente no les estamos animando a convertirse en maquiavélicos. Ser maquiavélico no es algo que compartamos. Sin embargo, si usted va a dirigir un Estado, se tendrá que plantear numerosos dilemas. ¿Usted puede ser kantiano y a la vez dirigir un país? ¿Usted puede aplicar la ética aristotélica y a la vez dirigir un país? ¿Vale, siguiendo la ética aristotélica, decidir que en el medio está la virtud? Hay veces en que las decisiones no tienen un justo medio. Es decir, ¿matamos a estas personas para salvar a estas otras? ¿Sí o no? ¿Dónde está el justo medio? O, si quieres seguir un principio kantiano, es decir, si tú crees que matar está mal, un gobernante que nunca mate a nadie tiene más posibilidades de perder el Estado o no. Ahí dejo esas cuestiones. Y es que el hombre, según Maquiavelo, tiene una naturaleza mala. Si se le deja desarrollarse naturalmente, al final siempre acaba desarrollando o realizando actividades malas. Es eso lo que conduce al político a desconfiar de él. Los políticos no se fían del pueblo ni en la época del príncipe de Maquiavelo ni en la época actual. Parece que el pueblo siempre es una cosa ahí a la que hay que domeñar, a la que hay que controlar, mientras que las castas políticas, salvo algunas excepciones, viven su propia realidad un tanto ajena a ese pueblo del que desconfían. Por tanto, ¿cuál es la conclusión última o una de las posibles conclusiones que podemos obtener de Maquiavelo? Bueno, pues que según las circunstancias, el príncipe tiene que ser bueno o tiene que ser malo. Ya está, ese es el objetivo. Saber tener una doble cara, saber poner la sonrisa al enemigo, saber regalar el pan a las gentes, saberles subir los salarios cuando se pueden subir para controlar, por ejemplo, unas manifestaciones, unas huelgas, regalarles, por ejemplo, bajarles los impuestos, siempre juegan con todo este tipo de cuestiones. Es decir, jugar con el dinero, dar dinero, que es entre comillas ser bueno, quitar dinero cuando el Estado pues está amenazado. Si el Estado recibe amenazas de otros países y es preciso hacer la guerra, es perentorio subir los impuestos. No puede el gobernante decir no, no te voy a subir los impuestos y luego que nos ataquen o que ataquen a ese país y que acaben con él. Esto en teoría y siempre poniéndonos en la mente maquiavélica de, valga la redundancia, Maquiavelo. Hasta aquí nuestro recorrido por la filosofía política de Maquiavelo a un nivel muy básico. Les animo a leer su libro, El Príncipe, a disfrutar de él, a ponerse nervioso y un tanto iracundo cuando lean ahí cosas que hoy pueden sonar un tanto bárbaras en nuestras sociedades democráticas, pero no olviden, puede tener cierta razón. En cualquier caso, lo importante, repito una vez más, es su opinión, que critiquen a los grandes filósofos, que dialoguen con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de clase, en definitiva, que disfruten de la filosofía en comunidad de investigación. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.